La costumbre, La fuerza de la costumbre. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, pero de a poquito nos vamos acostumbrando a decir buenas tardes. Es verdad. Sí, es un caso, la verdad, terrible, que hemos comenzado a seguir desde que ocurre esto el pasado 19 de agosto y que trata de Michael Peñalosa, quien resulta fallecido, asesinado por estos delincuentes directamente en medio de un asalto que sufre en su casa y en una consideración que no es menor, de que estos sujetos ingresan por primera instancia a eso de la 1 de la mañana y posteriormente regresan a las 4 de la mañana para lograr robar el vehículo de esta víctima. Es ahí que esta persona que termina siendo asesinada por estos delincuentes trata de ofuscar, de frustrar este asalto, se pone frente a su propio vehículo para evitar que estos delincuentes huyesen con su camioneta, y es ahí que uno de los imputados termina acelerando rápidamente el lugar, lo termina arrollando y termina falleciendo en ese mismo punto. Y ante esto mismo que se han realizado una serie de diligencias que concluyeron con la detención de 5 personas y que ya en las últimas horas se han registrado antecedentes bastante importantes en la investigación y que son aún más graves, porque no es tan solo que estos sujetos llegaron a esa fecha a robar y posteriormente regresan durante un par de horas a la misma casa, sino que incluso hay antecedentes que estos delincuentes ya habían participado en un robo anterior que ocurrió el 11 de agosto, es decir, 8 días antes a su propio domicilio. Es decir, que son sujetos que tenían plenamente estudiado a esta víctima, sabían cuándo atacar y también con qué elementos. Esto ocurre en la comuna de Curacaví, en el sector Los Hornitos, y que en función a esta información que ha entregado acá el Ministerio Público hay elementos relevantes. Uno de ellos es que estamos hablando de que son 2 clanes familiares que participan en este delito. Estamos hablando de 2 primos de parte de una familia y otros 3 primos de otra familia, y que finalmente confluyen ambas bandas y que terminan juntos trabajando para, entre comillas, trabajando para llevar a cabo estos tipos de delitos y asaltos a domicilios, y también hay causas de microtráfico detrás también de estos sujetos. Les voy a empezar a nombrar, no podemos mostrar su rostro por una prohibición del propio tribunal, pero sí podemos dar sus nombres para dar un poco también de justicia a esta familia que lamentablemente ha sufrido todos estos hechos. Comencemos con este primer clan. Estamos hablando de Esaú Esteban Muñoz Escobar. Es un joven delincuente de 24 años quien fue detenido y es identificado como el autor material del robo con homicidio, es decir, quien termina atropellando a esta víctima. Y junto a él estaba su primo, también otro joven delincuente de tan solo 18 años. Estamos hablando de Javier Higuera Muñoz, que es también identificado por el Ministerio Público e imputado también por una serie de delitos que posteriormente vamos a ir indicándole. Y por otro lado está el otro clan familiar que corresponde a otros 3 primos y que corresponde a José Carlos Contreras Aguilar, de 28 años, quien fue entregado por el alcalde de Curacaví. Hay que recordar esa controversia que hubo en esa situación. Y además de esto, también está Matías Ignacio Tapia Adasme, de 18 años, y Kevin Alexis Aguilar Tapia, de 22 años. Ellos 3 son primos también, al igual que los otros 2 que le mencioné, y todos ellos los que están llevando a cabo finalmente esta audiencia de formalización. A ellos se le imputan los delitos de robo con homicidio, incendio, tráfico de drogas, receptación y tenencia de elementos para cometer ilícitos. Esos son los delitos que se le está imputando, y el Ministerio Público está buscando, por cierto, de que se instaure la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de ellos. Son 5 delincuentes muy avesados y al mismo tiempo muy peligrosos. Y vamos haciendo un contexto de los antecedentes que se han entregado para que ustedes también entiendan su casa por qué son tan importantes en el ámbito delictual estos sujetos. Porque hay que retroceder al día 11 de agosto, era las 22 horas. Parte de estas bandas de ambos clanes llegan a este domicilio cuando la víctima no estaba dentro de su casa. En esa oportunidad, estos sujetos robaron una serie de elementos y dentro de eso estaban las llaves del vehículo, de esta camioneta. Y es un factor importantísimo, al igual que un perfume. En esa ocasión, estos delincuentes hacen un fraude de la reja. La víctima no tenía un sistema de seguridad, por lo cual estos sujetos aprovechan de robar un par de especies y posteriormente huyen en un vehículo que lo esperaba fuera de esta parcela. Y tras eso pasan estos 8 días y el 19 de agosto, y previo a esto, estos delincuentes se acuerdan de que tenían la llave del vehículo de esta víctima, que era la copia de la llave de este vehículo. Y por eso es que deciden ir nuevamente a esta parcela. Pero lo que no contemplaban era de que la víctima en su entonces ya se había percatado del robo, claramente, había denunciado a las autoridades de los días anteriores y además había comprado un sistema de seguridad, que eran estas cámaras de seguridad y este sistema de alerta también perimetral para establecer si es que alguna persona extraña se acercaba a su domicilio, Cari. Claro, y aquí lo que llama la atención, Jan, es que nada los disuade de seguir robando, porque ese día, cuando se acercan en el primer intento a tratar de robar la camioneta,
se dan cuenta que llega Carabineros y al parecer se ocultan o por lo menos escapan hacia un lugar que les permite observar si Carabineros se va o no del entorno, ¿no? Y es cuando ellos tienen la certeza que Carabineros se fue, que regresan a ese lugar para robar y ahí definitivamente lo encuentran solo, ¿no? Sí, y eso es lo más cabroso, porque acá estos delincuentes básicamente estaban en una parte superior de este predio. Hay que recordar un sector donde está justamente un poco de cerro, podríamos decir, y que ahí mismo aprovecharon la altura, aprovecharon también la maleza para poder esconderse de Carabineros. Se dieron cuenta que los policías se fueron, al no encontrar absolutamente nada, tomaron la denuncia claramente, y ahí la víctima, estamos hablando de Michael Peñalosa, este ingeniero, él le da a conocer a Carabineros que tenía miedo de que estos sujetos regresaran. O sea, él ya sabía de que habían ingresado sujetos el 11 de agosto, porque no iban a volver posteriormente a buscar quizá el vehículo. Él sabía que probablemente tenía la llave de su automóvil. Y de hecho, en el primer robo Cari, que él sufre los 8 días antes, cuando ingresa por primera vez y él no estaba en la casa, y se lleva la copia de su vehículo, de la llave de su vehículo, él también le dice a Carabineros, ¿saben qué? Yo tengo miedo de que estos sujetos regresen porque tienen mis llaves. Y no es tan solo el caso de él, hemos visto muchas veces, nosotros lo hemos conversado incluso al aire, de que las familias quedan con ese temor. Cuando ingresan al domicilio de uno, se llevan las llaves tanto de la casa o del vehículo. Y no tan solo cuando son roba casa, incluso cuando a uno le roban el vehículo, se llevan los documentos, se llevan las llaves de la casa también. Y la gente dice, pucha, estos sujetos pueden investigarme y pueden ir a mi casa. Y ese era el mismo recelo que también sentía Michael Peñalosa y que estaba con justa razón. Y posteriormente la seguidilla de hechos reforzaron la hipótesis que él tenía, y finalmente ocurre esto. Estos sujetos ingresan por primera instancia el 18, o sea, el 11 de agosto, posteriormente vuelven el 19 al recordar que tenían la llave de esta víctima y sabían claramente quién era el propietario, dónde estaba el lugar, etcétera, y planifican este robo. Y al ver que la alarma se activa y que llega Carabineros, arranca, que es lo que comentábamos. Claro. Pero 3 horas después, a las 4:30 de la mañana, ellos nuevamente ingresan a este domicilio y ya con total violencia. O sea, ahí básicamente ellos apostaron absolutamente todo. Rompieron las ventanas, ingresaron a robar distintos tipos de elementos y que posteriormente esos sirvieron porque cuando Carabineros y la Policía de Investigaciones hacen estos allanamientos, se logra dar con estos elementos que son las cosas que tenía él en su domicilio y se logra hacer esta vinculación. Pero ojo, cuando llevan este delito ya a cabo, logran robar, se dieron cuenta que Carabineros no estaba. Estos delincuentes eran tan avesados que incluso ya con la llave de la copia activan automáticamente el vehículo, se suben al automóvil y es ahí cuando Michael Peñalosa se da cuenta que estaba enfrentándose con los mismos delincuentes que habían entrado a su casa 8 días antes. Y que el sentido de desprotección aumenta aún más, porque uno se da cuenta de que estos delincuentes no dudaron ni siquiera un minuto, tenían un plan, ellos sabían a qué iban, a qué se iban a enfrentar, e incluso tuvieron la astucia, podríamos decir, de esperar de que Carabineros se fuese del lugar para posteriormente regresar a ese lugar. Y ahí cuando ocurre toda esta situación, acá la víctima se enfrenta a estos delincuentes en un grado de tratar de frustrar el asalto. Cari se pone frente al vehículo y es ahí cuando estos delincuentes lo terminan arrollando y posteriormente terminan arrancando. Claro, y va a ser muy interesante en esta audiencia el relato que haga el fiscal que lleva la investigación respecto del funcionamiento de esta organización delictual. Porque aquí lo que no sabíamos al principio y que en realidad tampoco nadie sospechaba con tanta claridad es que ellos fueran delincuentes que robaran en el sector, que habitualmente robaran en Curacaví, que fueran de la zona, que fueran personas que viven ahí, que conocen el lugar. Aquí lo primero que se sospechó, dado el entorno donde esto se había producido, es que fuera una organización criminal ligada al crimen organizado, al narcotráfico, una organización que a lo mejor llevara mucho tiempo operando de esta manera. Sin embargo, lo que quedó al descubierto el fin de semana pasado es que estas eran personas que conocían el sector y que más encima vivían ahí. Por lo tanto, la situación es aún más delicada. Vamos a ver ahora en esta audiencia qué tantos otros delitos se les imputa haber cometido, si es que la Fiscalía ha hecho el cruce de información respecto de la participación de estos mismos sujetos en otros hechos que se han producido en el mismo entorno. Exacto, y de hecho, mira, hay antecedentes que son importantes y que ya hemos escuchado en este proceso de audiencia que comenzó durante la mañana y que sigue aún en proceso, de hecho está en desarrollo,
Algo a considerar. Estos sujetos, la policía sabían que nunca salieron de Curacaví, porque no hubo ninguna pasada de pórtico, hicieron la revisión de las cámaras de seguridad. Es un trabajo bastante importante que hace la policía y que además muy lento, porque hay que revisar cada cuadra, cada cámara, cuadrar los horarios y ir siguiendo el vehículo hasta qué punto termina llegando. Y ahí es que hay un factor importante. Una de las cosas es el vehículo de la propia víctima. Cuando lo roban, ellos se reúnen, toda esta banda, posteriormente de ejecutar este delito, para vender el automóvil. Querían deshacerse rápidamente y querían vendérselo a un tercero. Lo intentaron en reiteradas ocasiones y no tuvieron ningún tipo de efecto. Y ellos empezaron a reflexionar por qué no lo estaban vendiendo. Era un buen vehículo, lo estaban haciendo a muy poco dinero y se dan cuenta que ya en las noticias se estaba hablando de este robo con homicidio. Y es ahí que toman la decisión de quemar el automóvil y es lo que vimos nosotros después, unas horas después, cuando se encuentra el automóvil en la Cuesta Lo Prado. Y ahí uno hace la conexión de estas cosas. Y ahí uno dice, ok, por eso estos delincuentes terminan quemando el automóvil. Eso sí, antes de quemarlo, se dieron el tiempo de borrar cualquier tipo de huella. Hicieron una limpieza general del automóvil, tratando de evitar de que posteriormente la policía pudiese levantar estas huellas, algún resto biológico de ellos mismos, y de esta forma eliminar cualquier tipo de traza que diese hacia esta banda compuesta por dos clanes familiares y que todos ellos son primos entre sí. Claro. Y acá, atención, otro caso que también se va a entender, que posteriormente a quemar estos vehículos, Cari, ellos se fueron a un McDonald's. Más encima. Es un antecedente que, claro, da un perfil de estos sujetos, porque acá que nos da a entender que estos sujetos lo ven con una total normalidad. O sea, para ellos, además de robar, que quizá era más rutinario para ellos, pero asesinar a una persona y posteriormente ir a comerse un McDonald's, eso es el perfil de los sujetos que estamos hablando ahora. Y de la frialdad, o sea, ¿no? Son sujetos que no importa absolutamente nada. Y la frialdad. Eso es lo más complejo. Porque aquí posteriormente también... a esta situación, Cari... Sí. Sí, dime. No, solamente recalcar que muchas veces se hace análisis psicológico también de lo que existe hoy día, en definitiva, por qué los delitos cada vez son más violentos, por qué es que existe esta crueldad y esta violencia de exponer o de dejar, por ejemplo, por qué las organizaciones ligadas al narcotráfico hacen ostentación de sus delitos y los dejan, al parecer, ante la opinión pública. ¿Por qué los exhiben si tienen un grado de violencia tan grande? Y aquí tiene que ver con un factor que es también está ligado con este caso, tiene que ver con el poco apego a la vida, con una especie de materialización de la vida, de cosificación de una persona que fallece en medio de un hecho violento. Y prueba de ello es esto, que hagan como una normalización de la conducta, es decir, que fuera como una acción cotidiana después de la que dan vuelta a la hoja y siguen con su rutina. Por lo tanto, aquí también este gesto que tú mencionabas de ir a comer una hamburguesa después de cometer un delito habla también de la frialdad y de cómo ellos consideran que esto es como un trámite. No le dan la seriedad que requiere, no le toman el peso a la situación y por lo tanto ningún grado de arrepentimiento. O sea, ese es el perfil de los delincuentes que tenemos hoy día, lamentablemente, y que dista de lo que antes se conocía como el perfil de un delincuente que robaba habitualmente, ¿no? Hay cambios y prueba de ello es este tipo de conductas también. Sí, yo creo que eso es una buena reflexión de lo que nos estamos enfrentando ahora, porque antes quizás había al menos el detalle de estos delincuentes de dar unas disculpas, que uno claramente tampoco lo entendía, pero al menos ahora estamos viendo de que cambió tanto el fenómeno que estos sujetos son capaces de subir en redes sociales fotografías, videos. Que no le importa. Dándose a conocer como si fuese, claro, un fenómeno como de popularidad entre ellos, como una moda, podríamos decir. Y eso es lo más grave, porque acá no vemos ningún grado de arrepentimiento. Y habla del perfil criminológico que se está generando en nuestro país. Y ahora un factor importante a tomar en consideración es cómo termina cayendo esta organización, porque para ellos estaba todo redondo, o sea, ellos habían quemado el vehículo, habían borrado las huellas, pero lo que ellos no contaban es de que la policía tenía algunos antecedentes que estaban entregando no sus círculos cercanos, más bien los vecinos. Ellos sabían, los vecinos, de que había una banda acechando en distintas ocasiones, tanto en el sector Los Hornitos como también en distintos sectores de Curacaví. Y por eso es que la policía estaba muy
de cerca, observando a estos sujetos, pero sin levantar sospechas. En primera instancia, se dieron cuenta que en redes sociales, en Facebook, estaban funando directamente a uno de los imputados y que es ahora identificado como quien termina atropellando y asesinando a este ingeniero, y que posteriormente, a través de una serie de diligencias, a través de la revisión de las cámaras de seguridad, se logra establecer tanto a él como también a un cómplice quien utiliza su vehículo para acercar a estas personas a la parcela. Y ahí se hace el match. Y un antecedente importante. El Ministerio Público pide al tribunal poder hacer escuchas telefónicas de este sujeto. Estamos hablando de Muñoz, apellido Muñoz es Abú Muñoz, quien finalmente era identificado como termina atropellando a esta persona, pero acá se hace una escucha telefónica que es muy relevante. En uno de los llamados telefónicos, él llama a un familiar pidiéndole una asesoría, una ayuda, necesitaba encontrar un abogado. Claro. Y él confiesa el crimen en ese llamado telefónico. Y cuando confiesa ese crimen, que es lo que finalmente ocurre, también da a conocer otros nombres que fueron sujetos de interés. Y ahí empiezan a caer uno a uno estos 5 sujetos. Y el último que termina cayendo es el que el propio alcalde de Curacaví fue a entregar a la comisaría en la misma comuna, a Carabineros. Y que, en base a lo que indicó el propio alcalde, es que la información que ellos tenían como municipalidad era, y que se lo entregaba a los vecinos, por cierto, que había una alta probabilidad de que este sujeto escapase del país, o al menos del radio donde estaba haciendo la búsqueda de estos sujetos. Por eso es que él actúa rápidamente, si bien se saltó los protocolos. Acá hay que recordar que el ministro Cordero también de cierta manera le hizo un tirón de oreja por no haber respetado los procesos judiciales y haber entregado directamente a él como una especie de sheriff, claro. Tanto que ahora está siendo investigado. Se genera esta situación. Exacto, hay un rol de investigación para poder establecer, en particular el Ministerio Público tiene que tener un recelo sobre cómo se obtuvo la información, su identidad y su ubicación, que también es importante también esta situación, porque por mucho que el alcalde le entregue una información, uno no puede creer lo primero que le entregan. O sea, tiene que haber un trabajo de investigación y también poder entregar todos estos datos a la policía que está liderando esta investigación y no obstruir la justicia, que es uno de los delitos más graves que podría enfrentarse en caso de que se le logre imputar algún tipo de situación, pero hasta el momento no ha sido así. Claro, no, es esa la investigación que se está realizando, pero aquí no hay ningún antecedente previo que permita sospechar de manera tan clara que el alcalde haya obstruido la justicia. Al contrario, lo que señala el alcalde es que la familia y la mamá de este imputado es quien recurre a él. Ahora, también por un asunto de cercanía. El otro día lo conversábamos con Saba Chaguán, ex fiscal nacional y por lo tanto conocedor del tema. Él con toda claridad decía que es una conducta que a lo mejor no se recomienda, pero también hay que entender el contexto. Para una familia que a lo mejor recibe este antecedente respecto de que uno de sus integrantes está involucrado en un caso como este de alta connotación pública, también hay que tomar en consideración que la autoridad más cercana para ellos es el alcalde y por lo tanto la autoridad a la que mejor conocen. Probablemente también ahí existía un grado a lo mejor de confianza o de cercanía en él que hace que esta persona vaya y le cuente. Ahora, lo que viene después, claro, hoy día podemos debatir si era correcto o no era correcto que el mismo alcalde lo trasladara. A lo mejor se equivocó en eso y en paralelo tenía que haber avisado a la policía o a la fiscalía para que lo acompañaran. Eso también para resguardarse él, porque no había ninguna certeza de que esto no fuera una emboscada, por ejemplo. También corría riesgo la integridad del alcalde. Sí. O sea, perfectamente pudo haber sido. Ahora, el mismo alcalde Jan lo decía después, pequé de ansiedad, de ansioso en el fondo, y tiene que ver a lo mejor con la necesidad de que se pudiera atrapar a los responsables lo antes posible. Ahora, afortunadamente, todo termina de buena manera y es el mismo alcalde el que lleva a esta persona que se entrega ante la policía. Sí, de hecho es un antecedente que hay que considerar también en el contexto, porque acá es una comuna que es rural y usualmente, yo que provengo de lugares más rurales,
el alcalde es como la autoridad, como podríamos decir, un presidente para las personas. Un presidente porque es quien local. sabe de todo, tiene conocimiento de los sectores. Claro, entonces tiene un rango distinto a lo que nosotros podríamos sentir acá en Santiago, con los alcaldes de cada comuna del sector urbano, de este radio. Entonces hay una forma de tratamiento con las personas que es mucho más cercano, que la gente confía mucho más en el alcalde y lo percibe como alguien a quien incluso le puede entregar información en torno a una investigación. Eso es real, es algo que ocurre. Entonces parte del contexto que trasciende todo eso. Ahora, el Ministerio Público de todas maneras igual tiene que ejercer ese trabajo investigativo para poder descartar cualquier situación que hasta el momento no ha levantado ningún tipo de sospecha más allá el hecho de que lo haya entregado él por sus propios medios. Y volviendo en torno a la audiencia de formalización que sigue aún en proceso, de hecho nosotros estamos constantemente revisando lo que está ocurriendo al interior de esa sala, pues se está exhibiendo los antecedentes que ya entregó el Ministerio Público. Fue una gran cantidad de tiempo porque son muchos los antecedentes. Hay que recordar que nosotros descubrimos este caso cuando ocurre el asesinato de esta persona, lamentablemente, pero ahora se supo que había todo un trasfondo en esta investigación, que estos sujetos ingresaron 8 días antes a esta casa aprovechando que no había moradores, se roban las copias de la llave del vehículo y posteriormente, al pasar los días, estos delincuentes al parecer ven la llave y se acuerdan de que tenían la oportunidad de robar este vehículo y es ahí cuando deciden ingresar a este domicilio. Y un antecedente que no es menor. Porque ahí ya los delincuentes tenían la posibilidad de planificar, de poder ordenar mejor el hecho y ejecutar de una mejor forma este delito. Lo que eso sí no contaban era que había un circuito cerrado, que había también alarmas en este domicilio cuando ingresan en primera instancia ya los 8 días después, y eso hace que Carabineros llegue al lugar. Aún así, estos delincuentes nunca se fueron aparentemente, o al menos se mantenían una distancia en la cual podían saber si es que Carabineros estaba aún ahí o se habían ido. Y con esa desfachatez terminan ingresando, ejecutando este delito y lamentablemente terminan atropellando a este ingeniero ahí en la comuna de Curacaví, cobrando su vida. Y de hecho la misma familia desde un principio decían de que esto no era algo particular o que justamente iban pasando por el lugar y se encontraron con la casa y eso lo instó a ingresar a robar, sino que había una planificación. La familia lo sabía desde un principio. La gente en Curacaví también lo estimaba. De hecho, a través de los grupos internos de comunidad y compra-venta que existen en Facebook, la gente ya estaba dando a conocer algunos nombres, habían sospechosos desde un principio, pero por muchos datos que la gente puede entregar, la policía no puede actuar, ni tampoco el Ministerio Público en función a esos datos. Hay que investigar más allá, por eso es que se tornó un poco más de tiempo, se requirió de antecedentes tangibles, que eso es lo que requiere para posteriormente procesarlo, porque si bien se puede detener a alguien, pero no se tiene algún tipo de antecedente claro, concreto, la defensa puede apelar a aquella situación y el tribunal puede dejarlo en libertad. Entonces es un riesgo que el Ministerio Público no quiere conllevar y por eso es que se espera estos días que son necesarios, se termina aplazando la detención. Muchas veces la gente quizás se pregunta por qué los fiscales extienden la detención de la persona y no lo llevan directamente a la justicia. Es porque muchas veces se requieren más antecedentes para que la carpeta investigativa que se presente en la audiencia de formalización sea la más adecuada, la más eficaz también y para evitar, claro, que sea robusta, para evitar de que la defensa se pueda sostener de algo y en función a eso dejarlo incluso en libertad. Y ahora el Ministerio Público, ¿qué es lo que busca? Son la prisión preventiva, probablemente se fije unos 120 días aproximadamente de investigación, eso quiere decir que en ese plazo van a seguir en una cárcel, se tiene que disponer si es que se traslada acá a Santiago 1 o a otro penal, en función también a la peligrosidad de estos delincuentes, lo que estime también Gendarmería. Y posteriormente a eso viene un proceso que es el juicio oral. Y ahí que se va a establecer las distintas, los delitos, si se va a reformalizar posteriormente o se va a mantener con lo que se habla ahora, que es el homicidio, el robo con homicidio, mejor dicho, también el robo anterior, posteriormente el incendio que se hace, la quema de este vehículo y también microtráfico y elementos para cometer ilícitos. Porque además el sujeto que fue tomado en esta llamada telefónica, que se le hizo esta cruzada, podríamos decir, y se escucha este llamado a este familiar pidiéndole un abogado y dando a conocer el delito que él había cometido. Además, él hace otra pregunta importante a este familiar y le dice, ¿sabes qué? También tengo temor de que tenga, además, otro tipo de medidas contra mí. Decía, valga la redundancia, porque yo también estoy siendo investigado por microtráfico. ¿Y por qué? La Policía de Investigaciones ya lo tenía fijado y de hecho su detención no ocurre por el delito del robo con homicidio, sino más bien por microtráfico. La PDI lo toma
y posteriormente cuando se hace este cruce de información con Carabineros y el Ministerio Público, se hace el match y ahí posteriormente se entrega esta otra investigación y que por cierto también el microtráfico sigue por otro camino, pero también lo va a seguir afectando, es decir, no se termina esa investigación. Y a partir de ahí que empiezan a caer de a poco e incluso algunos de ellos se terminaron entregando, o sea, ya sabían que la justicia estaba operando rápidamente y era cosa de tiempo de que pudiesen caer contra ellos y muchas veces se entregan para posteriormente tener algún tipo de atenuante que pueden preservar posteriormente en el juicio oral y de esta forma bajar un poco la cantidad de años que podrían quedar en prisión. Pero son delitos muy graves, Cari, porque acá estos delincuentes, además de claramente asesinar a esta persona, pero también terminan quemando evidencia, pero también son otros robos, porque este es un poquito de lo que hay, la punta del iceberg, podríamos decir, de esta banda que está llevando a cabo estos delitos. Y era tanto el revuelo que estaban generando en Curacaví que las personas en un par de días ya sabían quiénes eran. O sea, no pasaban desapercibidos. Estamos hablando de gente que ya estaba siendo vista por la gente de esa comuna. Claro, y además aquí también, con mayor razón, es que la Fiscalía reúne estos antecedentes, con mayor razón es que necesariamente se va a producir este cruce de información respecto de los antecedentes que ellos ya manejaban sobre estos sujetos. Ojo con algo, que si el Ministerio Público logra vincular además a estas mismas personas a otros hechos, es posible que decida formalizar por asociación criminal lo que antes se conocía en la ley como asociación ilícita. Y eso permite elevar las penas que sean pedidas para estos sujetos. O sea, la posibilidad de que sean condenados a una sanción mucho mayor, que reciban una pena mucho mayor por no solamente haber cometido delitos individuales, sino que como organización criminal, establecerse en un lugar, operar de esta manera, asignar roles, por ejemplo, planificar los asaltos que van a cometer, y eso ya habla entonces de una penalidad mucho mayor. Así que también es probable que sea la estrategia del Ministerio Público en este caso. Cuando recién se conocieron las detenciones del fin de semana, lo primero que se dijo y lo que se dijo desde un principio es que se iba a esperar para tener todos los antecedentes a la mano, pero también para tener a todas las personas que fueran detenidas por este caso juntas y formalizarlas de una sola vez. Y eso tiene que ver con el antecedente que quizás ya manejaba el Ministerio Público respecto de que venían más detenciones. Es probable que después de esas escuchas telefónicas ellos ya sabían que era cuestión de días que los tomaran detenidos y probablemente ya tenían delineado que querían formalizarlos a todos juntos. Por eso también la estrategia del Ministerio Público. Ahora, quiero sumar otro antecedente que ha trascendido en las últimas horas y que tiene que ver con la posición del gobierno en este caso. Ha trascendido que el gobierno podría presentar 2 querellas en este caso, o sea, hacerse parte como una parte activa, quiero decir, con representación legal y con derecho a pedir diligencias en este caso, y por lo tanto se asume un rol completamente distinto. Esa acción judicial se sumaría a la de la familia y se sumaría a la del municipio. Por lo tanto, estaríamos frente a lo menos a 3 querellantes en este caso. Y aparte de eso, a la acción de la Fiscalía, la investigación de la Fiscalía, ¿no? Exacto, que estamos hablando de una gran cantidad de litigantes que van a participar en esta audiencia. O sea, ya la audiencia comenzó claramente, pero ahora viene todo el proceso judicial y es ahí cuando probablemente pueda ingresar el gobierno como abogado querellante en esta causa y poder también dirigir algunas directrices en torno a esta investigación. Y un dato que no es menor, Cari, que también lo quería mencionar, es el hecho de que en el primer robo que sufre acá esta víctima, este ingeniero de Curacaví, él ya le da a conocer a Carabineros que tenía miedo de que ingresaran estos delincuentes. Claro. Y hay un punto que no hay que dejar de paso, que es el hecho de qué ocurre con la protección a las víctimas. Así es. Rondas periódicas, qué pasa con el Ministerio Público, con la unidad de atención de víctimas, que usualmente ellos siempre lo nombran. O sea, cada vez que nosotros damos una pauta, oigan, por favor recuerden que está la unidad de atención de víctimas, que pueden llamar, que le pueden ofrecer algún tipo de resguardo. Acá no funcionó. Y también la afectación que deben tener los propios carabineros que fueron esa noche a ver lo que ocurrió, posteriormente se van y a los minutos reciben el llamado de que habían asesinado a la persona a la cual ellos fueron a tomar la denuncia hace un par de horas nomás. O sea,
no es menor, porque estamos hablando de gente de que nosotros lo vemos en el día a día, cuando hacemos móviles, hablando con las personas de distintas comunas, tanto de acá de Santiago como también de distintos puntos del país, que nos dicen, a mí me han asaltado. Y ni siquiera veo una ronda de carabineros. O sea, yo tengo miedo de que vuelvan a entrar, de que sean aún más violentos, de que si yo denuncio tengo miedo de que quizás los mismos delincuentes busquen represalias contra mí. Entonces, ¿qué garantía le damos a las personas cuando sufren un asalto o cualquier tipo de delito para que ellos puedan denunciar con totalmente tranquilidad, podríamos decir, y sin miedo? O sea, si vemos estos casos donde una persona le fueron a robar una ocasión, él da a conocer el hecho, hace la denuncia, aparentemente no hubo ningún tipo de manejo en torno a la atención de él como víctima, y posteriormente estos delincuentes van y lo terminan asesinando cuando roban en 3 veces, podríamos decir, básicamente, que ingresaron a su domicilio. ¿Qué ocurre para el resto también? Es una pregunta que también es importante, porque mucha gente se debe estar preguntando eso. O sea, ¿qué atención puedo tener yo? ¿Qué protección puedo tener yo como víctima ante estos tipos de delitos que cada vez son más violentos, lamentablemente? No estamos hablando de una forma o algún estilo criminológico que se ha mantenido con el tiempo, sino que lamentablemente ha ido siendo cada vez más violento. Va aumentando una tecla, podríamos decir. ¿Qué recuerdo le damos a esas personas? ¿Qué garantía les podemos presentar también a esas personas? Sí, aquí lo conversábamos nosotros con los vecinos. Ellos mismos decían, ¿qué garantía tenemos de que estos delincuentes no vuelvan al mismo sector? Ahora, es esperable que se haya detenido a la gran mayoría de los integrantes precisamente por la tranquilidad de los vecinos, porque ya que se trata de personas que conocían el sector, con mayor razón se sienten vulnerables hoy día, incluso después de que nosotros conversáramos con ellos. La verdad es que es muy complejo el escenario, porque el mismo municipio, Jan, reconocía que tampoco tenían el personal adecuado de seguridad municipal para tener un punto fijo en ese lugar, que en el fondo la zona que tienen que resguardar, la cantidad de habitantes, tampoco da abasto la cantidad de seguridad ciudadana que ellos tienen para poder hacer frente a esa situación, y que Carabineros tiene que recorrer distancias tan largas en Curacaví que por lo tanto los delincuentes manejan perfectamente el timing, que es lo mismo que pasa en Colina, acá en la zona norte de la región metropolitana, donde los delincuentes se han encargado casi de cronometrar el tiempo en que puede llegar Carabineros, porque saben de sobra que no existe algún tipo de dependencia de Carabineros más cerca. Y por lo tanto, ese es uno de los principales obstáculos. Ahora, durante esta jornada, también se ha ido conociendo más detalles en esta audiencia respecto de lo que le tocó vivir al ingeniero Michael Peñalosa. Ese día se ha revelado que no solamente él fue embestido con un auto, sino que, o sea, y con su propia camioneta, sino que también fue atacado, por ejemplo, con piedras de manera previa. Y por lo tanto, con mayor dificultad es que debe haber tratado de defenderse ante esa arremetida. Recordemos que además, por un asunto de número, si es que los delincuentes estaban lanzándole piedras, no tenía ninguna alternativa de poder reintegrarse, recuperarse y hacer frente a esa situación. Es muy complejo y por lo tanto aquí hay un grado de violencia adicional. A pesar, y si ya existía una superioridad en número, los delincuentes no contentos con eso, además, lo empezaron a piedrar en el lugar. Es ahí cuando probablemente él pierde la estabilidad y pudo haber caído al suelo, generando además esta circunstancia de que fuera atropellado. Así que es bien delicado todo lo que se está exponiendo al interior de la audiencia en este minuto, sobre todo con los detalles que ha recabado el Ministerio Público para poder formalizar a estos 5 sujetos. Vamos a ver también, Jan, si es que quedan diligencias pendientes, ¿no? Y si es que hay alguna teoría del Ministerio Público que sospechen de que haya más involucrados, aparte de estos 5. Sí, nunca hay que dejar de lado eso, desprovisto de que pueda haber más personas detenidas. Acá hay una investigación que sigue abierta, por eso es que posteriormente se fija un plazo de investigación, que si bien ahora se capturó a los sujetos que participaron directamente en el ilícito, puede haber personas que
fueron gente que hizo algún tipo de cobertura, prestó algún elemento, algún vehículo, etcétera. Y un antecedente más para sumar antes del cierre es de que acá Michael Peñalosa mandó un WhatsApp a sus vecinos 6 minutos antes de ser asesinado por estos delincuentes y dando a conocer de que estos sujetos habían ingresado nuevamente a su parcela. Eso fue lo último que escribió y fue lo último que supieron los vecinos de Curacaví, el sector Los Hornitos, de esta persona, de este ingeniero, y que lamentablemente estos delincuentes a sangre fría terminan cobrándole la vida y mirando de cerca cuando Carabineros se estaba yendo de ese lugar para posteriormente nuevamente ingresar a su domicilio y concretar este robo. Vamos a estar atentos, en minutos ya debería culminar esta audiencia de formalización de cargos y ahí les vamos a ir comentando en qué termina esta situación, con qué medidas cautelares quedan posteriormente a esta presentación de hechos. Ahora está la defensa entregando los contraargumentos y ahí se va a discutir desde ya estas medidas cautelares y el plazo de investigación de esta investigación que está recién conversando. Claro, y además ha ido revelando nuevos antecedentes que hasta ahora no manejábamos respecto de cómo se produjeron los hechos. Jan, regresamos contigo más adelante para que nos vayas actualizando lo que pasa al interior de esta audiencia. Muchas gracias.